Soy Carlos, profesor de Educación Física y Salud, y bueno, es un gusto poder estar acá con ustedes. Carlos, bueno, vamos a ver hoy día una radiografía de cómo está el chileno en relación a temas nutricionales y sobre todo relacionados con la salud física. El profesor de Educación Física ya puede pertenecer al equipo multidisciplinario en la atención primaria de salud. Ya lo vamos a ver más adelante ahí en alguna diapositiva. Cuando, por ejemplo, hablamos del programa Salud Cardiovascular, nosotros siempre manejamos, está el médico, el enfermero, la nutricionista. Pero hay más profesionales, por ejemplo, psicólogos, hay kinesiólogos, y en esto se suma el profesor de Educación Física, en la prescripción del ejercicio físico. De hecho, según el equipo multidisciplinar ideal del Ministerio de Educación, está el profesor de Educación Física dentro de ese equipo ideal. Es como el once ideal del fútbol, pero aquí el equipo multidisciplinar ideal que dice el Ministerio de Educación, está el profesor de Educación Física. Entonces, y es una cosa que nadie sabe, o sea... Nuestra área es prescribir el ejercicio, ver que el ejercicio se realice de la mejor forma posible, óptima, evitar lesiones, pero también nosotros vemos otras cosas, por ejemplo la motivación, el tema, por ejemplo, psicosocial, la persona hoy día se levantó motivada o desmotivada, ¿qué hago yo como profesor? O sea, mi labor es prescribir el ejercicio, pero también me tocaría esta labor así como de motivarlo, de llevarlo, ¿cierto?, a un bienestar, de motivarlo. O por ejemplo, donde nosotros lo habíamos reflejado cuando había deporte de competición o deporte recreativo, que también es distinta la estrategia ahí, ¿eh? Sí, ahí obviamente cuando hablamos del deporte, las cualidades individuales de la persona lo hacen caer en el deporte. La semana pasada estuvo, ¿cierto?, el profesor Alonso y el profesor de rugby, de fútbol americano. La confusión, sí. Sí, que justo me quedé cuando hizo la diferencia con eso mismo, porque las personas, o en este caso nosotros los seres humanos, o los chilenos por hablar en este contexto, nosotros elegimos el deporte. Entonces muchas veces el deporte elige a las personas. En el año 2017 se estimaba que acá en Chile había una población cerca de 17 millones de personas. Ya estamos en el año 2021, así que yo creo que vamos bordeando los 19 millones de personas. Se dividía en hombres y mujeres, ¿cierto? Mayor mujer, 9 millones, casi 500.000, y en hombres, 9 millones de personas. Más o menos el rango de vida del chileno promedio actualmente es de 77 años. Ya las mujeres viven más, viven hasta los 81, los hombres viven menos, hasta los 76. Nosotros somos más responsables que las mujeres. Ahí hay una conducta ahí, y se respeta ahí el biotipo. Nosotros como profesores también lo vemos así. Y el MinSal, claro, tomó esta población y estableció algunos números y los parámetros que indica que, por ejemplo, la población de Chile, casi 2.500.000 personas pertenecen o tienen un riesgo cardiovascular. ¿Ya? Eso significa que tienen factores en su vida que lo pueden llevar a un riesgo cardiovascular que tiene implicancia en su propia vida, en su estilo de vida, en algunas veces la muerte, y esta población se va subdividiendo. Por ejemplo, indicaba que la población hipertensa está llegando a 1.200.000, está diciendo que, por ejemplo, las personas que poseen diabetes están cercando al millón de personas, las personas que tienen dislipidemia o el colesterol, desnivel en el colesterol en sangre, también cerca del 1.200.000, y así va subiendo la cantidad de población con estas patologías que van apareciendo. Y Carlos, dentro de esos factores está el sobrepeso. Sí, el dato que viene ahora, que es muy importante, hay una cantidad de sobrepeso en Chile y en el mundo, pero es un factor demasiado importante. Incluso la OMS reconoce el día 4 de marzo como el Día de la Obesidad. Y como tal ya la declara una enfermedad. O sea, ser obeso es estar enfermo. Incluso se habla de un nuevo concepto, otro dato freak, de globesidad. Es tan global este tema que se habla un poco de la globesidad, o se va a hablar en un par de tiempo, o un par de años más, de la globesidad y en relación a este peso, o la condición de la persona con respecto a su peso.
Lo que pasa es que, por ejemplo, con ese tipo de personas que llegan a ese extremo, como tú dices, claro, presentan una condición psicológica, emocional, y como dice Anita, o sea, el refugio de ellos es la comida, la búsqueda de satisfacción, de placer. De placer, pero es como olvidarse de la realidad. Eso es lo que buscan. Siempre en el programa dicen como que no, esto me ayuda a olvidarme de todos mis problemas, por lo tanto el comer genera esa sensación como de que ya no existe. Es como una persona que necesita la droga para olvidarse de los problemas y todo eso. Siendo que cuando se le acaba el efecto de la droga, o se le acaba la comida en este caso a la persona obesa, los problemas siguen ahí, entonces... El 75% de la población chilena está sobrepeso. Por ejemplo, hay dos índices para, por ejemplo, evaluar esta condición del sobrepeso, que uno es muy conocido por ustedes, que es el IMC, ¿ya? Y el otro es el índice cintura-cadera, ya que se utiliza para la medición y darle un diagnóstico estimado, decirle, ¿sabe qué? Este índice cintura-cadera, que mide un poco la masa abdominal, por así decirlo, está muy elevada, o sea, y le puede provocar, aparte del sobrepeso, hipertensión, diabetes y esas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del IMC o cuando la persona como tal quiere ir a entrenar, ¿cierto? Y es lo que decía Alonso y lo que se trata de poner a la palestra, que hay un equipo multidisciplinario evaluando todas las áreas, porque nos quedamos muchas veces con el número. Entonces el IMC es algo que es un número que entrega, pero actualmente se está estudiando y que tampoco es un número así, por así decirlo, duro, sino que viene siendo un número o una estimación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se mide? Es la talla, ¿cierto? Y el peso. Hablando un poquito de anatomía y no extendernos tanto, nosotros tenemos hueso, ya tenemos tejido, masa muscular, tenemos masa grasa, tenemos los tejidos que forman nuestro órgano. Todo eso va componiendo un peso. Entonces, si yo coloco a Alonso en una pesa, ¿cierto? Y él pesa 75, y puedo traer a otra persona que pesa 76, y podemos ver que su composición corporal pueden ser completamente opuestas. Y teniendo el mismo peso y talla, lo voy a arrojar, lo voy a encasillar en un IMC, por ejemplo, normal. Exacto, eso es lo que pasa con el IMC, lo que siempre se ha hecho. El IMC fue hecho para tener un control de salud en masas grandes, por lo tanto, dos datos como el peso y talla, es súper simple, se mete en una fórmula y arroja. Por lo tanto, no discrimina masas como a nosotros nos decían en la universidad. El IMC no discrimina masas. ¿Qué significa eso? Que no te dice, Anita, su IMC es tanto, pero no te dice si tienes tu masa muscular óptima, si tienes tu masa grasa muy elevada. Claro. Hay niveles, hay porcentajes que se encasilla cada composición. ¿Ya? Claro. Ahora, ¿no hay gente o niños, sobre todo, con bajo peso? ¿O también se da eso? Cuando se incluye, por ejemplo, la alimentación en los colegios, y lo habían hablado ustedes en el tema anterior, hay muchos hogares que no tienen que comer, ¿ya? Y es un tema nacional. Pero hay políticas públicas, por ejemplo, esta política de salud y de educación, que se incluyó el alimento, por ejemplo, a los escolares, y ahí se fue aumentando. El tema de esto de la globalización con el libre mercado, ¿cierto? Y todo lo que nosotros conocemos actualmente, ya un poco se desbordó. Entonces tenemos ahora el otro polo, o sea, el del sobrepeso. Pero sí existen poquísima población en desnutrición, se llama malnutrición por déficit. ¿Ya? Y el sobrepeso es desnutrición por superávit, o sea, nos superamos del nivel. Un concepto interesante que está dando Carlos, porque no por una persona ser obesa está bien nutrida, sino que también se le denomina desnutrido, porque no posee los nutrientes necesarios ni los niveles óptimos. Por lo tanto, una persona cuando es obesa también es una persona desnutrida. Ahora me gustaría preguntarle, bueno, el sobrepeso. ¿Qué factores tenemos para que tengamos una población que está comiendo más, efectivamente? Yo, bueno, hablaba con Cristian antes, el tema de la educación física en los colegios, en los liceos, ahora ya no, es voluntario, parece. Entonces, es como que no se entiende un poquito, porque claro, desde el Estado, desde el gobierno nos dicen, ya, hay que mover a la población, hay que bajar los niveles, pero en la educación es voluntario, es como que se contradice. Se nos reduce la hora de educación física, siendo que la población va en un peso, aumentando de peso, día a día. Y entonces ya ahí es como, chuta, ¿para dónde vamos? Y bueno, la pregunta aquí
va para ustedes, por ejemplo, ¿qué recuerdo tienen ustedes de la clase de educación física? Yo me acuerdo del test de Cooper, para mí era un martirio esa cuestión. ¿Ya? Para mí también. Y nos llevaban al Parque Ecuador. Ahí, porque Ya. yo estaba en un colegio acá en Concepción y allá nos llevaban a hacer el famoso test de Cooper. Entonces yo me perdía ahí, sí, me salía y después como que avanzaba el circuito. Pero era muy importante. En esa época era algo importante. Era la nota, Era, po. claro, y de hecho yo nunca fui tan buen deportista y educación física era el ramo que más mal me iba. ¿Ah? Sí, oye, pero yo lo que recuerdo también de mí es que tuve dos profesores y el primero era el que siempre nos mandaba y no hacía nada. Es como que, no sé, yo creo que a ti igual te pasó que tenías un profe que te mandaba a hacer las cosas y él se quedaba Es que ahí siempre había como conversando. uno haciendo práctica, había un profe que era el oficial y había otro que siempre hacía práctica. Y el oficial como que de hecho era más gordito y todo, y el de Sí, práctica el de que hacía práctica toda se la movía, pega. Hacía sí. toda la pega. Ah, sí, eso es de Sí, Y hay- circuitos, me acuerdo, hartos circuitos, hacer cosas como correr, saltar en una de estas cosas altas. Ya, como gimnasia en Como realidad, gimnasia, sí, algo El así. deporte El también, porque caballero. siempre había un deporte, fútbol, básquetbol, Sí, también. voleibol. De acuerdo, el colegio tenía también su deporte específico. sí. Claro, ahí es donde, bueno, no lo vemos como un problema, pero sí algo a modificar y estar en constante perfección en cuanto a los profesores de educación física y salud, y ser un desafío para cada profesional es modificar estos estilos de clase. ¿Por qué? Porque lo veíamos anteriormente. Si yo como profesor voy y hoy día digo, incluso el Ministerio de Educación tiene bases curriculares donde dice que a los niños, por ejemplo, de cuarto básico, 10 años más o menos, tienen que desarrollar habilidades como la velocidad, la destreza, coordinación, y yo les paso un balón de fútbol. Ahí ya estoy errando en mi labor como profesional, y aparte que yo estudié toda mi vida en un colegio público, entonces tenía 40 compañeros. Y de los 40 compañeros, no los 40 jugaban, y había mujeres y hombres, no jugaban todos fútbol, entonces quedaban 15. Entonces los otros 25 se quedaban ahí Mirando. Claro, entonces ahí Sí. y ahí va perdiendo, por ejemplo, al chileno este gusto o el saber la importancia de la realización de la actividad física por alguna mala experiencia Sí. en su niñez. Lo otro que me acuerdo, no sé usted, yo soy más viejo que usted, la revista Gimnasia. No sé si lo ha escuchado hablar de eso. Yo escuché hablar, pero no la viví. Para usted es No como la viví. una leyenda. No la viví, Es un mito, un ¿Qué mito. es eso? No La sé. revista Es algo Gimnasia. No, Es porque- como uno, final de año, hacía como una presentación de todos los cursos sí, de un deporte o algo, un baile, y era como un gran evento, la revista de Gimnasia. Bueno, es una cuestión. No me acuerdo, no alcancé a ir, pero sí me he escuchado Y era mucho de como la un evento revista. así, Sí. la revista de Gimnasia era como más que una kermés. Era como más que era más que una kermés, era un tremendo evento. No, yo creo que, por ejemplo, lo que estaban hablando recién Anita, que mencionó, y que también Carlos estaba hablando, el tema de la hora de educación física. En España ya se está subiendo la hora de educación física, creo Claro. que van como por 3 horas, 4 horas de educación física, entonces, porque también habían hecho algo parecido a lo que estaban haciendo acá, de disminuir la hora y de que sea voluntario. Resulta que ahí ya pelearon la asociación, me parece mucho que el Consejo COLEF se llama, aquí en Chile se llama ACHIPEF, que es donde pertenecemos con Carlos, la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, y que están desde la administración luchando full para que se pueda revertir todas estas situaciones, porque las consecuencias ya vemos cómo son al disminuir las clases de educación física, Sí. al tener mucho menos tiempo para educar a los niños, porque al final los niños son la base de todo. Pero ¿sabes lo bueno Sí. de esto? Es que Chile es una copia fiel de lo que ocurre en España. Mismo sistema educativo, el tema de Transantiago, lo que ocurrió allá, el tema de justicia, así que si allá está ocurriendo eso, acá también va a Se viene ocurrir. pronto. Se viene, ojalá. Oye, ya, nos queda poquito tiempo Ya. para terminar. ¿Qué otras enfermedades son las más comunes en la población chilena? Ya. Tenemos hipertensión, Sí. que tiene que ver con los niveles de presión en los vasos sanguíneos de las personas. Como para explicar un poquitito, no soy médico ni enfermero, pero es netamente la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, y eso provoca que, en este caso, la motobomba que nosotros tenemos en nuestro organismo, que es nuestro corazón, tenga que trabajar o esforzarse más de lo debido, entonces provoca hipertensión en las personas. Obesidad, diabetes mellitus, que es una alteración en los niveles de insulina, que muchas veces nosotros conocemos. La insulina es una hormona que nosotros secretamos naturalmente y que es la encargada de cuando dice en la sangre están altos los niveles de glucosa, sinónimo de azúcar,
Nosotros secretamos esta hormonita y va la hormona, la insulina, y saca el azúcar de la sangre y la distribuye. Y el colesterol, que es los niveles de colesterol en la sangre. Cotidianamente decimos hay un colesterol bueno y un colesterol malo, claro, que es el LDL y el HDL, pero estas tres patologías son las que están ahí en énfasis, agregando el sobrepeso. Y lo importante, que lo decía Alonso, es una enfermedad adquirida, o sea, no se transmite. O sea, si yo tengo diabetes no se la puedo transmitir a Alonso tocándolo, sino que es mi conducta la que provocó que yo tuviera diabetes. Hay un porcentaje muy pequeño que tiene que ver con la genética, claro, pero es mi conducta la que produce, no sé, la enfermedad de la diabetes. Consumo exceso de azúcar, el uso de bebida, y todo esto es, siempre hay uno que se enlaza transversal, que es la inactividad física. Claro. Y ahí es donde nosotros colocamos el tema ahí a la palestra. Y ahora, bueno, analizamos un poquito el problema que tenemos acá en la población chilena. ¿Cómo le hacemos frente? O sea, ¿cómo yo me imagino que con un estilo de vida saludable puedo enfrentar esto, las enfermedades asociadas, bajar también mi sobrepeso, mi obesidad en el caso más extremo? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo sería un estilo de vida sano? Nosotros decimos que el ejercicio es el mejor medicamento. O sea, si usted gasta, o ya no la persona, pero a nivel acá en Chile, una canasta de medicamentos para un paciente diabético bordea los 600.000 pesos. O sea, el Estado gasta 600.000 pesos en un paciente diabético en su tratamiento mensual. Usted puede, no sé, hay tantos ejemplos, pero puede inscribirse en un gimnasio, puede pedir ayuda a un profesor de educación física, a un entrenador. Y nosotros, desde nuestra mirada, es la actividad física, o sea, realizar deporte, realizar ejercicio físico, evitar el sedentarismo, que es un punto también alto, que en Chile el 85% de las personas son sedentarias, ya la realización de actividad física, los estilos y los hábitos de vida saludable, el comer fruta, el comer verduras, el tomar agua, el evitar, ¿cierto?, las bebidas gaseosas, el educarse también, y también el rol del profesor cuando educa, ¿cierto?, a estos pequeños, porque bueno, yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad, pero al enviarlo, ¿cierto?, a un colegio, nosotros necesitamos entregarle herramientas a estos niños, sí, e indicarle que si mantienen un estilo de vida así, lo más probable es que va a estar toda su vida enfermo. Entonces, igual ahí el rol del profesor, y obviamente invitar a la población chilena, acá a Concepción, a que nos interioricemos, que no tengamos miedo. Muchas veces decimos, o se escucha decir, estoy enfermo, por eso no hago ejercicio. Todo lo contrario, si estás enfermo, lo ideal sería, nosotros tenemos un gran pulmón verde acá en Concepción, que es el Parque Ecuador, que otras ciudades de nuestro país lo envidiarían, y ahora con esto de la masificación hay mucha gente, pero podría estar mucho más lleno en cuanto a la realización de actividad física, y no solamente el Parque Ecuador. La Universidad de Concepción también. Tenemos la UDEC, tenemos las costas para poder, no sé, trotar, tenemos cerros, trekking. Entonces, invitarle y motivarlo a eso. No, y Carlos, antes de terminar, chicos, Carlos dio en el clavo. Yo creo que lo más importante es la educación. Nosotros como profesores, nuestra principal medalla que tenemos acá es la pedagogía. Entonces la educación, yo creo que tiene la capacidad de cambiar muchas vidas, tiene la capacidad de transformar, ¿cierto? Y evitar tantas enfermedades que en un futuro pueden traer muchos problemas. Sí, claramente es así.